Estás a punto de entrar en un espacio sagrado, donde la palabra de Dios habla, consuela y transforma. Si estás aquí, no es por casualidad. Suscríbete ahora, porque este canal puede ser tu refugio espiritual. Dale me gusta a este video para que más vidas reciban esta palabra de esperanza. Y comenta ahora mismo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Toma aire, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. Comenzamos. ¿Y si tu vida entera dependiera de una sola decisión? ¿Y si esa decisión no fuera cambiar de trabajo, mudarte de ciudad o buscar nuevas personas, sino algo más profundo, confiar completamente en Dios, sin reservas? ¿Y si te dijera que dentro de tu corazón hay una puerta cerrada que solo se abre cuando decides, de verdad, rendirte ante la voluntad divina? Una puerta que la mayoría de las personas nunca abren, porque tienen miedo, dudas, heridas no sanadas. Pero detrás de esa puerta hay algo que tú has estado buscando por años: en descanso, paz, dirección, propósito, milagros. En confiar en Dios no es simplemente creer que Él existe, es lanzarse al vacío sabiendo que sus manos te van a sostener. Es caminar en la oscuridad con la certeza de que su luz no se apaga. Es seguir su voz incluso cuando no escuchas nada, simplemente porque sabes que Él nunca falla. Pero ¿por qué nos cuesta tanto confiar con todo el corazón? Quizás porque la vida nos ha enseñado a protegernos. Nos fallaron las personas en quienes más confiamos, nos lastimaron cuando abrimos el alma, nos abandonaron en momentos en que más necesitábamos compañía, y sin darnos cuenta, también empezamos a poner a Dios en ese mismo lugar de sospecha. ¿Y si Él también me falla? ¿Y si no responde como espero? Este video es un viaje hacia esa herida escondida. Es un llamado del Espíritu Santo que hoy te dice: dame tu corazón completo, no solo una parte. Déjame guiarte en serio. Prueba lo que ocurre cuando me confías todo. Hay un secreto espiritual que ha transformado la vida de miles y miles de personas que en sí un momento también estaban cansadas, heridas, sin rumbo. Un poder escondido en las Escrituras que muy pocos logran experimentar. El poder de una confianza absoluta en el Padre Celestial. No se trata de una fe ciega, se trata de una entrega lúcida, valiente y profunda. Una entrega que cambia destinos a Noé. Quiero que te detengas por unos minutos y te hagas una pregunta sincera: ¿qué estoy reteniendo de Dios? ¿Qué parte de mi vida no le he entregado por completo? Porque cuando confías en Dios con parte del corazón, avanzas, pero con cadenas. Cuando confías con todo el corazón, vuelas. Y si lo que te está frenando en la vida no es la falta de oportunidades, sino la falta de rendición, en los próximos minutos te voy a llevar a través de 18 momentos bíblicos, historias reales, profundas, muchas de ellas ignoradas, que muestran lo que ocurre en la vida de una persona cuando decide confiar plenamente en Dios. Vamos a ver lo que sucede cuando una mujer desesperada toca el borde del manto creyendo que Jesús puede sanarla. Vamos a recorrer el instante exacto en que Abraham levanta el cuchillo y un ángel detiene su mano. Vamos a entender por qué Pedro caminó sobre las aguas mientras creyó y se hundió cuando dudó. Este no es un estudio más, este es un mensaje directo de Dios para ti. Él quiere revelarte algo que puede cambiar la forma en que estás viviendo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Este es un llamado, una respuesta a tus oraciones silenciosas. Dios ha escuchado tu clamor y quiere hablarte, pero para eso necesitas quedarte hasta el final, porque una de las últimas enseñanzas de este video, la número 17, puede contener la llave que desbloquee una bendición que llevas esperando mucho tiempo. No te la puedes perder. No cortes este viaje a la mitad. Hoy
Si decides quedarte, vas a descubrir algo que puede encender nuevamente tu fe. Haz una pausa ahora mismo y escribe en los comentarios esta frase como acto profético. Confío en Dios con todo mi corazón. Escríbelo como un grito espiritual, como una señal al cielo de que estás dispuesto a dar ese paso de fe. Eso no solo fortalecerá tu compromiso, sino que también bendecirá a otros que leerán ese mensaje y sentirán esperanza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, le estás diciendo a YouTube, este mensaje tiene que llegar a otros que están sufriendo, que necesitan una señal de Dios. Tú puedes ser el canal que el Señor use para tocar a alguien en este mismo instante. Feliz por estar aquí. Tan solo los valientes buscan de Dios con hambre, y tú eres uno de ellos. Muchos no entienden que un canal como este no es solo entretenimiento, es alimento espiritual, es iglesia para los que están solos, es compañía para los que ya no tienen fuerzas para seguir en tus. Y por eso te invito también a suscribirte, si no lo hiciste aún, porque cuando te unes a este canal, no te estás suscribiendo a un creador de contenido, te estás conectando a una fuente espiritual, a un altar digital. Aquí, cada video puede ser un sermón, una palabra, una oración que te sostenga cuando nadie más lo hace. Así que comenta ahora pose en Cristo. Como todos los que ya hacen parte de esta comunidad de fe, es nuestro saludo de guerra y de descanso. Es nuestro código secreto. Es la manera en que el enemigo sabe que no estamos solos. Ani recuerda, si te quedas hasta el final de este video, algo puede cambiar dentro de ti. No porque yo tenga el poder, sino porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Hay una enseñanza que está esperando revelarse en tu espíritu, y si permaneces conectado, la vas a recibir hoy. Vas a aprender que confiar en Dios con todo tu corazón no es un consejo bonito, es un estilo de vida que te transforma desde lo más profundo. Hoy vas a descubrir que lo que parecía una espera era en realidad una preparación, que lo que tú creías que era el final era apenas el inicio. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a comenzar el salto de fe de Abraham en el monte Morea. Hay momentos en la vida en los que Dios te pide algo que no tiene sentido, te habla en medio del silencio y te pide un paso que parece más una locura que una bendición. Así a Abraham, cuando Dios le pidió lo impensable en que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que había esperado por décadas. ¿Qué clase de Dios pide algo así? ¿Qué clase de padre obedece una orden tan desconcertante? Solo uno que ha aprendido a confiar con todo el corazón. El monte Moriah no fue solo una montaña física, fue el escenario donde Abraham subió, con un corazón dividido entre el amor a su hijo y la fidelidad a su Dios. Cada paso que daba hacia la cima era un grito silencioso. Aún confío en ti, aunque no lo entiendo. Esa caminata de 3 días simboliza lo que muchos de nosotros vivimos, en silencio, en decisiones que duelen, pasos de fe que nos dejan sin respuestas, pruebas que sacuden hasta lo más profundo de nuestra alma. Pero hay algo que pocos notan en esta historia. Cuando Abraham sube al monte, va en obediencia, pero no en desesperanza. Le dice a sus siervos en el muchacho, y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Lo ves? Él creía que volverían juntos. Su confianza en Dios era tan profunda que aun cuando parecía perderlo todo, seguía creyendo que Dios proveería una. Y así fue, justo en el momento decisivo, cuando levanta el cuchillo para cumplir la orden divina. Un ángel del cielo grita su nombre, Abraham, Abraham. Y entonces, allí estaba el carnero atrapado en el matorral. La provisión de Dios, la respuesta a una fe completa. ¿Qué hubiese pasado si Abraham se hubiese detenido en el camino? Si hubiese razonado más de lo necesario, si hubiese confiado
solo medias. Cuando confías en Dios con todo tu corazón, descubres que su provisión siempre llega, pero no antes de tu obediencia. La bendición está del otro lado del paso de fe, no antes, no durante, sino después. Y esto es algo que hoy debes grabar en lo más profundo de tu alma. El milagro de Abraham no fue el carnero, fue la fe que lo sostuvo hasta el final, porque ese nivel de confianza abre puertas en lo invisible. Ese nivel de entrega atrae ángeles a tu camino. Ese tipo de fe hace que Dios mismo diga: ya basta, ahora sé que me temes, ahora sé que me amas por encima de todo. Muchos creyentes hoy viven esperando provisión sin caminar hacia el monte. Quieren ver el carnero antes de subir, quieren ver la salida antes de moverse, pero así no funciona. La fe verdadera, la que transforma, es la que se mueve primero y confía después. En tu monte Moriah puede tener muchos rostros. Tal vez sea esa relación que te duele soltar. Tal vez es la renuncia a un plan que construiste por años. Quizá es ese paso que sabes que tienes que dar, pero temes por las consecuencias. Dios no está buscando obediencia parcial. Él quiere tu corazón completo. Y si hoy tú le das eso a Dios, tu confianza total, te aseguro que aparecerán carneros donde ahora solo ves vacío, provisión donde hoy solo hay escasez, caminos donde hoy solo ves muros, porque el Dios de Abraham sigue siendo el mismo. Él no cambia. Solo espera que tú te decidas a confiar sin reservas. ¿Sabes cuál fue la recompensa de Abraham por su fe? Dios le dijo: por cuanto has hecho esto, en bendición te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Una sola decisión de confianza absoluta cambió la historia de su linaje. Lo que tú decidas hoy también marcará generaciones. Tu obediencia puede ser el inicio de un nuevo ciclo para tu familia. Tu confianza puede abrir puertas que estaban cerradas para tus hijos, tus nietos, tu descendencia espiritual. Este no es solo un llamado a la fe, es una invitación al sacrificio total, a la entrega sin cálculos, al amor que cree incluso cuando no entiende. Y justo cuando parezca que ya no puedes más, Dios hablará, porque Él no llega tarde, solo llega después de tu rendición. Quédate conmigo. El próximo ejemplo bíblico va a revelarte qué sucede cuando una mujer anónima, enferma y rechazada, se atreve a confiar sin condiciones en el poder de Jesús. Y te aseguro que si tú también lo haces, algo en tu vida va a comenzar. La mujer del flujo de sangre y el poder de tocar con fe era una mujer sin nombre, al menos en los relatos bíblicos, una figura silenciosa entre la multitud. 12 años sangrando, 12 años de vergüenza, de rechazo, de dolor físico y emocional, 12 años buscando curación en manos humanas, gastando todo lo que tenía, sin resultados. ¿Puedes imaginar ese nivel de frustración? El cuerpo debilitado, el alma cansada, la esperanza casi muerta. Y sin embargo, esta mujer no tenía esperanzas. Jesús no la había llamado, no la había mirado, no le había prometido nada. Ella ni siquiera tenía derecho a estar en público, según la ley. Pero hizo algo que cambió su destino. Confió, no en lo que veía, no en lo que sentía, no en su historial médico, sino en que, si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, algo ocurriría. En esa confianza absoluta, desesperada, pura, movió el poder divino sin decir palabra, sin permiso, sin protocolo. Y entonces ocurrió lo imposible. Fue sanada al instante, no por el manto, no por la tila, sino por la fe que la empujó a tocar. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús, deteniéndose entre la multitud. ¿Por qué preguntó eso? Si había decenas de personas rozándolo. Porque ese toque fue diferente. Fue un toque con confianza total. Fue un alma que gritaba sin palabras: solo tú puedes sanarme. Why Jesus?
¿Sintió el poder salir de Elam? La fe de una mujer quebrada activó el cielo entero. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer se hubiese rendido el día 11? ¿Que si su orgullo la hubiera retenido? ¿Que si su miedo al rechazo la hubiese paralizado? Pero no, ella fue más allá de sus límites, y en ese paso oculto, ese toque sin nombre, encontró lo que nadie más pudo darle: restauración total. Querido oyente, quizás tú también llevas años con un sangrado invisible, un dolor que nadie ve en una herida que no ha cerrado, una pérdida, una traición, un diagnóstico, una ansiedad que no cesa. Has intentado todo en consejos, medicamentos, fuerza de voluntad, y nada ha funcionado. ¿Y si te dijera que hoy, ahora, puedes tocar el borde del manto de Cristo con tu fe? No necesitas estar frente a Él físicamente, solo necesitas creer con todo tu corazón que Él tiene el poder para restaurarte. Y entonces, algo puede cambiar en Jesús. No pasó por esa ciudad por casualidad. Él sabía que alguien iba a buscarlo de verdad. Y así también hoy, Él está pasando por tu vida. A través de este mensaje, no lo dejes ir sin tocarlo. No te conformes con verlo de lejos. Estírate aunque duelan, aunque no entiendas, aunque no tengas fuerza. Porque lo que viene después de ese acto de confianza es una sanidad que el mundo no puede ofrecer. Lo más impresionante de esta historia es que la mujer no solo fue sanada físicamente, Jesús la hizo hablar a Le, dio un rostro, la sacó de su anonimato, la dignificó públicamente. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solo curó su cuerpo, curó su identidad, le devolvió el título que nadie más le daban: hija. Sí, también Dios quiere hablarte hoy. No como a un número más, no como a una persona más entre la multitud, sino como a su hijo, su hija, alguien amado profundamente. Cuando confías en Dios con todo tu corazón, incluso cuando vienes roto, Él no solo te repara, te honra. Él levanta tu cabeza, te da voz, te hace testigo. Quizás no tengas todas las respuestas, pero si tienes fe, tienes acceso. No importa cuánto hayas sufrido, ni cuánto hayas perdido, no importa cuántas puertas te hayan cerrado, Jesús sigue siendo accesible para quien se atreve a tocarle con fe. Puedes hacerlo tú hoy. No necesitas gritar, solo extender tu espíritu. Porque la confianza verdadera no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y cuando decides confiar del todo, el poder de Dios fluye hacia ti. Quédate, porque el próximo ejemplo revelará cómo un joven pastor se enfrentó a un gigante, solo con una honda, 5 piedras y una confianza tan grande que estremeció todo un ejército. Y ahora escúchame. Si continúas este video hasta el final, Dios pondrá un nuevo comienzo en áreas de tu vida que parecían terminadas. No es una promesa humana, es un principio espiritual. La fe que persevera siempre es recompensada. David G. Frenchy. A Goliath. La confianza que derriba. Gigantes han cuando el pueblo de Israel vio a Goliat. Vieron en muro. Una amenaza imposible de vencer. Un guerrero entrenado, imponente, armado desde la cabeza hasta los pies. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El miedo era tan grande que paralizaba incluso a los más valientes. Y es aquí donde entra David, un joven pastor, sin experiencia militar, sin armadura, sin títulos, pero con una fe tan grande que hizo temblar al gigante. Antes incluso de lanzar la primera piedra, David no fue elegido por su fuerza, fue impulsado por su confianza total en Dios. Mientras los demás veían a un enemigo imposible, él veía una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Por sure, porque había aprendido a confiar en Dios en lo secreto, cuando defendía a sus ovejas de osos y leones. Su confianza se formó en la intimidad, no en la fama. Por eso,
Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, no dudó. Ya conocía a su Dios, sabía lo que podía hacer mientras el ejército de Israel temblaba. David corrió hacia el gigante, no retrocedió, no esperó una señal mágica, no pidió garantías. Su certeza era total: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa frase es un grito eterno de fe, un recordatorio de que los verdaderos valientes no son los que tienen más armas, sino los que tienen más confianza en Dios. ¿Qué gigante está hoy gritándote al oído? ¿Qué amenaza se está burlando de tu fe, diciendo que no puedes, que vas a fracasar, que no lo lograrás? El enemigo siempre va a parecer más fuerte, va a intimidar, a manipular, a hacer ruido, pero tú no estás llamado a pelear como todos los demás. Tú estás llamado a confiar como David. Y aquí hay algo vital. David no aceptó las armas del rey Saúl. No quiso usar armadura ajena. Rechazó las estrategias humanas. Eso significa que tú no necesitas imitar a otros para vencer tu batalla. No necesitas copiar sus métodos. Necesitas confiar en lo que Dios ya te dio. Tus piedras, tu honda, tu experiencia con Dios. Eso es suficiente cuando hay fe verdadera. En el resultado lo conocemos. Una piedra, un impacto certero, un gigante en el suelo. Pero lo más poderoso no fue la victoria visible. Fue el mensaje espiritual que quedó grabado en el alma de Israel. Cuando alguien confía en Dios con todo el corazón, lo imposible se convierte en testimonio. Lo inquebrantable sí. Lo impensable ocurre, y lo mismo puede suceder contigo. A muchos ven a David como un símbolo de valentía, y lo es. Pero más que eso, es un modelo de confianza, porque él no dependió de sus capacidades. Su seguridad no estaba en la puntería, estaba en el respaldo divino. Sabía que Dios no lo traería hasta ese punto para abandonarlo. Tú también has sido traído hasta aquí por un propósito. No estás en este momento de tu vida por casualidad. Lo que enfrentas ahora no es un error del cielo. Es una oportunidad disfrazada, un escenario montado por Dios para mostrar su poder a través de tu debilidad. Te sientes pequeño, sin recursos, sin fuerzas. Perfecto. Es justo allí donde la gloria de Dios se manifiesta. Porque cuando el mundo dice no puede, Dios dice ahora sí. La clave está en no paralizarte, en correr hacia el gigante, como lo hizo David. No esperes a sentirte fuerte. Actúa con fe, porque muchas veces el poder de Dios no se activa en la preparación, sino en el movimiento. Y aquí va un mensaje que debes guardar como un tesoro espiritual. Cada vez que enfrentas un gigante confiando en Dios, no solo lo derrotas, transformas a todos los que te rodean. David no solo venció, levantó la fe de toda una nación. Así también, tu victoria puede ser la chispa que encienda la fe de otros. Permanece atento, porque en el siguiente bloque hablaremos de una viuda sin nada en casa, a punto de perderlo todo, hasta que confía con lo único que le quedaba, y descubre que cuando das en fe, Dios multiplica. Y antes de seguir, escucha esto. Si te atreves a creer que tu gigante puede caer, ya diste el primer paso hacia tu milagro. Aún hay revelaciones que pueden cambiar tu vida entera. La viuda y el aceite, que no se acababa. Imagina esta escena. Una mujer sola, 2 hijos, una deuda impagable y la amenaza real de perderlo todo. Ya no hablamos de dolor emocional, de desesperación total. Hablamos de sobrevivir. La viuda de Reyes 4 no tenía esposo, no tenía recursos, y lo único que tenía era una olla de aceite. A los ojos de cualquier persona, no tenía salida. Estaba atrapada entre la angustia y el vacío. ¿Te suena familiar? Muchos creyentes hoy viven así. Oran con lágrimas,
pero sienten que Dios no responde. Miran a su alrededor y ven solo escasez. Lo poco que tienen parece no alcanzar. Y la pregunta que se repite en silencio es: ¿cómo voy a salir de esto? Pero escúchame con atención. Esta historia no se trata de lo que te falta, sino de lo que ya tienes. Porque cuando la viuda clama al profeta Eliseo, no recibo ni milagros instantáneos, recibe una pregunta: ¿qué tienes en casa? Y su respuesta es casi una confesión de derrota. Tu sierva no tiene nada, excepto una vasija de aceite. Nada, excepto era todo lo que Dios necesitaba. Aun cuando confías en Dios con todo tu corazón, incluso tú, excepto, se convierte en semilla de milagros. Porque la fe verdadera no se basa en la cantidad de recursos, sino en la obediencia a una instrucción divina. Eliseo le da una orden extraña a Ambi. Pide vasijas prestadas, muchas, no pocas. Entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y comienza a llenar cada vasija con el aceite que tienes. ¿Tiene sentido? Ninguno, pero es ahí donde entra el poder de la confianza. Esta mujer no discutió, no razonó, no pidió explicaciones, simplemente obedeció. Y mientras obedecía, el milagro ocurría. El aceite fluía y fluía y fluía, no porque ella lo entendiera, sino porque creyó, porque siguió las instrucciones, aunque no veía lógica, porque su fe era mayor que su entendimiento. El aceite solo dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas. ¿Lo ves? No fue Dios quien limitó el milagro, fue la cantidad de recipientes que ella preparó. Eso nos habla de una verdad profunda. Tus expectativas pueden determinar la magnitud de tu bendición. Si esperas poco, recibirás poco. Si te atreves a esperar mucho, Dios no te defraudará. Y aún hay más. Esta historia no termina con una solución temporal. Eliseo la dais vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto. Dios no solo cubre la urgencia, Dios restaura el futuro, provee para que vivan, para que respiren, para que comiencen de nuevo. Querido oyente, no ignores el aceite que aún tienes, no subestimes lo que queda. Dios no te ha dejado sin recursos, Él ha dejado en ti algo que, si lo pones en sus manos, será multiplicado. Tal vez sea una habilidad, una palabra, una oración, una idea, una relación, una promesa que aún recuerdas. Tal vez sea tu fe cansada, pero viva. Eso es suficiente, porque Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas, solo necesita todo tu corazón. Y ahora, escucha esto, como un gancho para tu alma. Si confías en Dios, con lo poco que te queda, Él te mostrará que nunca estuviste solo y que su provisión ya estaba en tu casa. Esa es la revelación que muchos nunca alcanzan, porque se enfocan en lo que perdieron y no en lo que permanece. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu espíritu? Quizás estás en ese punto donde ya no sabes qué hacer, pero si confías, si escuchas, si obedeces, como esta viuda, te aseguro que lo que parecía el final será el inicio de una temporada de abundancia inesperada. No abundancia solo material, sino espiritual. Paz, esperanza. El dirección, el Dios que multiplicó el aceite, también puede multiplicar tus fuerzas. Puede renovar tus días, puede llenarte hasta rebosar. Solo necesita que confíes. No de forma religiosa, sino con todo tu corazón. Y aún no hemos terminado. En el próximo bloque verás cómo un hombre en la cárcel injustamente acusado mantuvo su fe intacta, y desde ese encierro Dios preparó su ascenso al trono. Es la historia de José, y lo que aprenderás de él puede cambiar tu percepción de tus propias prisiones. Quédate, porque tu vasija aún no está llena.
Y este mensaje, si lo recibes completo, puede ser el aceite que te sostenga por toda la semana. José en la cárcel. Confiar cuando todo parece injusto. Así, hay una historia que habla de traición, de abandono y de pruebas silenciosas. Es la historia de José, un joven con sueños grandes, visiones divinas y un corazón limpio. Pero aún así, su camino estuvo lleno de fosas, mentiras y encierro. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo lo que te ocurre parece una contradicción de lo que Él te prometió? José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por los que más debía poder confiar. Fue arrojado a un pozo por su sangre, vendido como esclavo, llevado a un país extraño. Aún así, Él no permitió que el dolor se transformara en odio, no dejó que la injusticia le robara la fe. Al contrario, prosperó donde fue plantado, aún siendo esclavo, porque la confianza en Dios no depende del lugar donde estás, sino del espíritu que llevas dentro. Pero justo cuando parecía que su vida empezaba a mejorar en la casa de Potifar, fue nuevamente traicionado, acusado falsamente de un crimen que no cometió, y sin juicio ni defensa, terminó en prisión, en la oscuridad, en el olvido. ¿Dónde está Dios cuando la vida nos encierra? ¿Dónde está cuando somos fieles y, aún así, sufrimos? José tenía razones para rendirse, para cuestionar, para endurecer su corazón, pero no lo hizo, porque su confianza en Dios no estaba basada en circunstancias favorables, estaba anclada en una promesa que nadie más podía ver. Y cuando confías con todo tu corazón, incluso la cárcel se convierte en una escuela de propósito en medio de la prisión. José siguió sirviendo, interpretó sueños, consoló a otros, no dejó de usar lo que Dios le había dado, aún en el lugar más oscuro. Y fue allí, en ese rincón olvidado, donde su don fue notado. Uno de los prisioneros liberados lo recordaría más tarde. Cuando Faraón tuviera un sueño que nadie podía interpretar, ese hombre recordaría al joven hebreo de fe inquebrantable. Y entonces, en solo daea, José pasó del calabozo al palacio, de prisionero a gobernador, de olvidado a exaltado. Pero no fue un milagro de un día, fue el resultado de años de confianza, de fidelidad silenciosa, de esperanza contra toda esperanza. Escucha esta verdad con todo tu espíritu. Cuando confías en Dios, mientras nadie te ve, Él te honra delante de todos. Las puertas que Dios abre en público, primero se construyen en privado. Y esa prisión que hoy vives, sí, emocional, financiera, espiritual o física, no es el final. Puede ser en realidad la antesala de tu llamado en Dios. No se olvidó de José y tampoco se ha olvidado de ti. Cada lágrima que has derramado en lo oculto, cada oración que hiciste cuando nadie te entendía, cada vez que decidiste no endurecer, todo eso está siendo registrado en el cielo. Confía, aunque duela. Confía, aunque no veas nada moverse, porque cuando Dios comienza a obrar, no necesita avisarte, solo necesitas estar listo. El momento llega, la promoción llega, la libertad llega. Muchos desean el trono de José, pero no quieren su prisión. Desean su favor, pero no su proceso. Pero tú no eres como todos. Tú estás aquí, escuchando este mensaje, porque el Espíritu Santo quiere prepararte para una promoción mayor, una que solo será tuya si pasas la prueba de la cárcel sin renunciar a tu confianza. Dios está en control, incluso cuando todo parece en ruinas. Y si permaneces firme, tu historia no será solo de superación, sino de propósito cumplido. Quédate, porque en el siguiente bloque hablaremos de una escena donde todo parecía perdido. A un mar cerrado delante, un ejército
detrás y un pueblo sin salida. Pero allí, cuando ya no había opciones humanas, Dios abrió camino en lo imposible. Es la historia del Mar Rojo, y lo que revela puede ser exactamente lo que necesitas ahora, Han. Y escúchame, si sigues este video hasta el final, el Espíritu Santo puede revelarte una salida que aún no ves, pero que ya está preparada para ti. Confía en lo que parece encierro. Puede ser el inicio de tu ascenso. El Mar Rojo. Confiar cuando no hay salida. Estás con el mar delante, inmenso, infranqueable, y detrás. El enemigo viene con fuerza. Han caballos, han carros, han espadas. La muerte parece inevitable. No hay ruta de escape. No hay más opciones. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que, humanamente, ya no hay salida? Así estaban los hijos de Israel, recién liberados de la esclavitud, caminando hacia la promesa, y de repente, atrapados, el mar cerraba el paso, y el ejército egipcio venía detrás para destruirlos. ¿Cómo entender esto? ¿No era Dios quien los había sacado? ¿No era Él quien los estaba guiando? ¿Cómo es posible que el mismo Dios que abre la puerta de la libertad los lleve directo a un callejón sin salida? Pero hay algo que debes grabar en tu corazón. Cuando Dios te guía, incluso las aparentes trampas forman parte del plan, porque Dios no se equivoca en sus rutas. Él no busca el camino más corto, sino el más transformador. Y a veces, para mostrarnos su gloria, necesita llevarnos a escenarios donde solo Él puede actuar. En el pueblo gritaban, murmuraban, entró en pánico. Pero Moisés, no. Moisés levantó los ojos y escuchó una orden del cielo. Dile al pueblo que marche. Marca. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Pero es que cuando confías en Dios con todo tu corazón, te mueves incluso cuando el camino aún no existe, porque la fe no espera ver la tierra seca antes de caminar. Camina. Y entonces la tierra seca aparece Y fue así. Moisés levantó su vara, obedeciendo la voz divina, y el mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros. El pueblo cruzó por en medio, y cuando el enemigo intentó seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos. Lo que parecía su destrucción se convirtió en el escenario de su mayo. Victoria en Dios no solo los salvó, los enseñó a confiar. Les mostró que cuando ya no hay camino, Él lo crea. Que cuando el enemigo parece más fuerte, Él lo derriba. Que cuando no ves opciones, Él tiene una que nadie más conoce. ¿No te ha pasado lo mismo? Caminas obedeciendo al Señor y de repente parece que todo se complica, que en lugar de avanzar, te estancas, que en vez de paz, llega la tormenta. Why? El enemigo susurra. ¿Ves? Dios te trajo hasta aquí para destruirte, pero no. Él te trajo hasta aquí para que veas su gloria, para que aprendas a no depender de lo que ves, sino de lo que crees. El Mar Rojo es la escuela de los valientes. Es el lugar donde muere el control humano y nace la confianza radical, donde tu fe ya no depende de los recursos, ni de la lógica, ni de la experiencia. Depende solo de una cosa, en saber que si Dios te trajo hasta aquí, Él sabe cómo sacarte. Y, atención, a Dios no solo abre camino para que escapes, Él cierra ese mismo mar para que tus enemigos no te vuelvan a perseguir. El agua que salvó a Israel fue la misma que sepultó a Egipto. Así también, hay batallas que Dios no solo te ayuda a evitar, las destruye para siempre. Hoy, quizás te sientes exactamente como ese pueblo no atrapado, frente a un mar que no sabes cómo cruzar y perseguido por temores, deudas, enfermedades, recuerdos, enemigos, poros y con fallas. Si de verdad entregas tu corazón, vas a ver al Dios que abre mares, vas a cruzar y vas a cantar del otro lado, porque hay un detalle hermoso que no podemos olvidar aún después del cruce. Miriam y las mujeres tomaron panderos y comenzaron a danzar. La alabanza surgió de lo imposible, y así será contigo. Lo que hoy es llanto, mañana será canción.
Lo que hoy es miedo, mañana será testimonio. Quédate. En el siguiente bloque hablaremos de una mujer extranjera, sin prestigio ni promesas, que decidió confiar en el Dios de Israel y fue redimida para siempre. Es la historia de Ruth y es una muestra poderosa de cómo la confianza puede reescribir tu historia. Y no olvides esto, así permaneces hasta el final. El Señor puede darte una revelación que traiga dirección clara para tu vida en esta misma semana. No apagues este video. Cada palabra es una chispa de algo que Dios quiere encender en ti. Ruth, aun cuando confiar te da un nuevo destino. No hay muchas historias como la de Ruth, mujer extranjera, viuda, sin derechos, sin futuro aparente, sola en tierra ajena Can, un corazón roto y sin nada más que una suegra anciana y otra tierra que no conocía. Pero en medio de su dolor, Ruth tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Confió. Cuando su esposo murió, ella pudo haber regresado a su tierra, a su cultura, a su gente, a lo conocido. Eso fue lo que hizo Orfa, su cuñada, y nadie la culpó por eso. Pero Ruth eligió lo impensable, seguir a Noemí, una mujer amargada por el dolor, a un pueblo que no era suyo, a un Dios que apenas comenzaba a conocer, y pronunció una de las frases más bellas y valientes de toda la Escritura: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Ruth estaba renunciando a su pasado, a su identidad, a su zona de seguridad, por pura fe, sin garantías, sin promesa, solo por una convicción silenciosa en que el Dios de Israel valía más que cualquier comodidad. Y aquí está el corazón de esta historia. Confiar en Dios a veces es caminar hacia lo desconocido con los ojos cerrados, pero el alma abierta. Es dejar atrás lo que parece seguro para perseguir algo mayor, aunque aún no lo entiendas. Ruth llega a Belén con las manos vacías, pero con el corazón lleno de determinación, y allí comienza a trabajar recogiendo espigas en campos ajenos. No se queja, no se victimiza, sirve, se esfuerza, se mantiene fiel, y en medio de esa obediencia silenciosa, Dios comienza a mover los hilos de su redención, porque mientras ella recoge espigas, Boaz la observa. Boaz, un hombre íntegro, respetado, generoso, un pariente redentor. ¿Casualidad? No. Cuando confías de verdad, Dios alinea tus pasos con personas que serán parte de tu milagro, y lo hace sin que tú tengas que forzar nada. Solo confía, solo avanza. Él hará lo demás. Boaz se convierte en su protector, luego en su esposo, y juntos tendrán un hijo llamado Obed, y de Obed nacerá Isaí, y de Isaí, David. ¿Y sabes qué significa eso? Que Ruth, la extranjera, la marginada, la viuda, se convierte en parte de la genealogía del rey David, y por ende, de Jesucristo mismo. ¿Puedes imaginarlo? Una mujer sin futuro, por confiar, se convierte en ancestro del Salvador del mundo. Y esa es la palabra para ti. Hoy no importa cuán quebrado esté tu pasado, cuán poco prometedor sea tu presente, si confías, Dios puede rediseñar tu historia desde lo más profundo. Puede llevarte de la recolección al legado, de lo anónimo al propósito eterno. Quizá tú también has perdido cosas importantes, personas, proyectos o sueños. Tal vez sientas que estás caminando entre campos ajenos, recogiendo migajas de vida, con un corazón que aún sangra. Pero si decides con fire, si no vuelves atrás como Orfa, si eliges el camino del Dios de Noemí, Él puede escribir un nuevo capítulo donde antes parecía que todo había terminado. No te olvides de este principio. A la confianza verdadera
siempre precede al milagro más inesperado. Ruth no fue recompensada por su dolor, sino por su decisión de confiar, a pesar del dolor. Y así, también tú. Dios está viendo cada paso que das en tierra ajena, en cada gesto de fe, cada lágrima que escondes. Y como con Ruth, Él ya está preparando el Boaz que redimirá tu historia. No te vayas. El próximo bloque hablará de un siervo que confió en la palabra de Jesús sin siquiera verlo obrar, y por eso recibió el milagro en su casa a distancia. Es la historia del centurión romano, y te mostrará que confiar en la palabra basta, incluso cuando no ves nada cambiar aún. Y escucha con atención así llegas al final de este video. Una palabra específica puede ser sembrada en ti para romper ciclos de derrota. No te desconectes. Lo que estás recibiendo ahora puede ser la semilla de tu nueva temporada. El centurión romano, al confiar en la palabra sin verla cumplida, aún no era judío, no creció leyendo los profetas, no formaba parte del pueblo escogido. Era un militar romano, un hombre de autoridad, acostumbrado a dar órdenes y ver resultados inmediatos. Y sin embargo, este centurión tenía algo que sorprendió a Jesús, una fe tan pura y tan confiada que hizo que el Hijo de Dios se maravillara. A su siervo estaba enfermo gravemente, a punto de morir, y aunque podía haber enviado soldados, médicos, recursos, eligió enviar un ruego, no un grito de poder, sino una súplica humilde. Mi siervo está en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús, dispuesto a ir a sanarlo, empieza a caminar, pero entonces ocurre lo impensable. El centurión lo detiene con una frase que ha retumbado por generaciones en: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Te das cuenta. Este hombre entendía el principio de autoridad. Sabía que cuando alguien con poder habla, sus palabras viajan más rápido que sus pasos. No necesitaba ver a Jesús tocar al siervo. No requería una presencia física, solo necesitaba la palabra "an". Y eso es confiar con todo el corazón en muchos. Necesitan señales, confirman con los ojos antes que con el alma. Buscan pruebas tangibles antes de creer, pero no el centurión. Él entendía que cuando Dios habla, lo invisible comienza a moverse. Aunque el cuerpo del siervo seguía quieto, su fe ya había activado el milagro. En Jesús se maravilló. Lo dijo en voz alta: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entre tantos creyentes, tantos fariseos, tantos conocedores de las Escrituras, fue un extranjero el que mostró lo que significa confiar verdaderamente. Y aquí viene una revelación poderosa. La fe que asombra a Dios no es la que exige explicaciones, sino la que responde a su voz sin ver resultados inmediatos. Esa fe es la que abre cielos, la que desata sanidades a distancia, la que transforma realidades con una sola palabra pronunciada desde lo alto. Y tú puedes confiar así. Puedes decirle al Señor: oye, no necesito verte, necesito escucharte. Puedes seguir caminando aunque no veas mejoría, aunque no haya señales humanas. Puedes confiar solo porque Él lo dijo. Si lo haces, descubrirás que la palabra de Dios no está limitada por geografía, ni por tiempo, ni por circunstancias. Lo que Él dice, ocurre. Lo que Él declara, se ejecuta. Tal vez ahora todo parezca igual, pero la orden ya fue dada. Why? Si te confías, pronto verás los frutos. Al llegar a casa, el centurión encontró a su siervo sano. No hubo proceso, no hubo demora, solo obediencia, solo fe, solo palabra "an". Y así también puede ser contigo. La enfermedad que te preocupa, situación familiar que te desespera, el hijo que se ha apartado, la economía que se desmorona. No necesitas ver a Jesús físicamente entrando por la puerta, solo necesitas
una palabra suya y todo puede cambiar. Por eso estás aquí, porque esta es una palabra para ti. Aunque parezca un video más, el Espíritu de Dios ha querido hablarte, recordarte que su voz sigue teniendo poder, que su palabra no ha caducado, que si confías como el centurión, pronto recibirás lo que pediste en secreto. Y escucha esta promesa en sí. Permaneces hasta el final de este video. Una palabra específica puede ser liberada directamente sobre tu situación, no por emoción, no por sugestión, sino por fe genuina. Quédate, porque en el próximo bloque veremos lo que sucede cuando un joven rey decide confiar en Dios, mientras todo un ejército se levanta contra él. Es la historia de Josafat y te enseñará que cuando confías antes de la batalla, la victoria ya está decretada. Josafat y la victoria sin pelear. ¿En confiar antes de la batalla en enemigo? No, ni 2 en 3 ejércitos se habían unido para destruir a Judá. El joven rey Josafat se despertó un día con la noticia de que un gran ejército venía contra él desde el otro lado del mar. Era una amenaza que no podían enfrentar, superados en número, en armas, en estrategia, condenados a ser bojados. ¿Qué harías tú si supieras que todo lo que has construido, todo lo que amas, está a punto de caer ante una fuerza imparable? Josafat hizo algo que muchos olvidan en tiempos de crisis. Corrió a Dios antes que a las soluciones humanas. Reunió primero a los generales, ni buscó alianzas. Reunió al pueblo paró en medio de la plaza, y oró y confesó: Dios nuestro, no hay fuerza en nosotros contra este gran ejército que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti están nuestros ojos. Qué declaración tan honesta y poderosa. No sabía qué hacer. Estaba perdido, pero no se dejó consumir por la desesperación. En vez de mirar el tamaño de la amenaza, levantó la mirada al cielo, y entonces ocurrió algo sobrenatural. El Espíritu del Señor vino sobre un levita llamado Yahaziel, quien profetizó en medio del pueblo: no temáis, ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Dios mismo tomó el control. Les dijo que no pelearían, que solo tendrían que posicionarse, quedarse quietos y ver la salvación del Señor. Eso requiere una confianza que desafía todo instinto humano, porque cuando el enemigo avanza, lo natural es correr, esconderse o contraatacar. Pero Dios les dijo: solo mírenme actuar. Y Josafat creyó, no solo creyó, adoró. Al día siguiente, en lugar de poner soldados al frente del ejército, puso cantores, levitas cantando glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué clase de estrategia militar es esa? Ninguna. Pero era la estrategia celestial, porque la adoración en medio de la batalla es el lenguaje de los que confían de verdad. Y mientras cantaban, mientras confiaban, Dios sembró confusión en los ejércitos enemigos. Comenzaron a destruirse entre ellos. Y cuando Judá llegó al campo de batalla, no había nadie que derrotar. Solo cadáveres, en solo botín, en solo victoria, sin haber lanzado una sola flecha. ¿Te das cuenta? Lo que Josafat no podía resolver con espadas, lo resolvió con adoración y fe. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en un testimonio eterno. Y aquí está el mensaje para ti. Cuando confías con todo tu corazón, Dios pelea por ti. A veces no lo ves, pero Él ya está desbaratando planes enemigos, confundiendo voces de acusación, destruyendo argumentos de maldad que tú ni siquiera conoces. Tú solo necesitas adorarlo, aún en medio de la amenaza. Levantar tus manos, aunque las lágrimas caigan. Abrir tu boca, aunque sientas miedo, porque la adoración que nace de la confianza es la llave que abre las puertas del cielo. Hoy puedes estar rodeado de noticias
de diagnósticos, de deudas, de amenazas. Pero si haces como Josafat, si en vez de correr, te detienes a mirar al cielo, verás a un Dios que nunca ha perdido una sola batalla. Verás que la guerra no es tuya, es suya. Y escucha esto con el alma: el enemigo que hoy ves, no lo volverás a ver. Esa es la promesa para los que confían antes de la victoria, para los que alaban antes de tener la respuesta, para los que marchan con música en vez de espadas. Quédate, porque en el próximo bloque hablaremos de un hombre que caminó sobre el agua solo porque se atrevió a confiar en una palabra de Jesús. Es Pedro, y su historia te mostrará que la confianza puede hacerte caminar sobre imposibles. Si mantienes la mirada en Cristo, y no olvides esto, si sigues hasta el final, Dios puede revelarte exactamente qué batalla no necesitas seguir peleando, porque ya está ganada. No cierres este video. Tu momento puede estar a solo un bloque de distancia. Pedro sobre el agua. Cuando confiar te hace caminar sobre imposibles. En la noche era oscura. El viento golpeaba con fuerza. Las olas sacudían la barca sin piedad. Y los discípulos, hombres acostumbrados al mar, estaban aterrados. No era una simple tormenta. Era una amenaza real, el tipo de viento que ha hundido barcos y robado vidas. Y de pronto, algo inesperado aparece caminando sobre el agua. Una figura humana, desafiando la lógica, rompiendo las reglas de la física. Era Jesús, pero en medio de ese caos, ni siquiera lo reconocen. Gritan de miedo, piensan que es un fantasma. ¿No te ha pasado? Estás tan abrumado por el miedo que ni siquiera puedes ver que es el Señor quien se acerca a ti. QE's El Quian está caminando hacia ti en medio del caos, no para asustarte, sino para salvarte. En Jesús les habla: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces, algo increíble ocurre. Pedro, el impulsivo, el osado, el apellenado, hace una petición insólita: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién se atreve a pedir eso en medio de una tormenta? Solo alguien que ha comenzado a confiar. Y Jesús no da una gran explicación, no le asegura estabilidad, solo dice una palabra: Venezuela. Y Pedro se lanza, no cuando el mar está en calma, no cuando la barca está firme, no cuando todo está bajo control, sino cuando el mundo está temblando. Camina sobre lo que debería hundirlo, da pasos sobre lo imposible. Su fe, su confianza, lo sostiene hasta que desvía la mirada. Ya no ve a Jesús, sino a viento. Ya no escucha la voz, sino el rugido del mar. Y empieza a hundirse. ¿Te das cuenta? La confianza te sostiene, el miedo te hunde. Y el cambio puede ocurrir en segundos, dependiendo de hacia dónde estás mirando. Pedro comenzó bien, pero quitó los ojos del maestro, su fe flaqueó. Y aún así, allí está la belleza de este momento en Jesús. No lo deja hundirse, lo toma de la mano, lo levanta, no le deja ahogarse por su error. Porque cuando caminas en fe y caes, el cielo no te condena, te rescata, no te señala, te levanta y vuelven juntos a la barca. Y cuando entran, el viento se detiene. Calma. Pero algo había cambiado. Pedro ya sabía lo que era caminar sobre imposibles. Aunque se hundió, también caminó. Y eso, querido oyente, es mejor que nunca haber salido de la barca. A muchos se burlan de Pedro por haber dudado, pero hay de los otros 11 que nunca lo intentaron. ¿Qué hay de los que nunca se atrevieron a pedirle a Jesús un ven? Hoy Jesús también te dice: Venezuela, ven sobre tus temores, ven sobre tus dudas, ven sobre tu historia dolorosa, ven sobre tu zona de seguridad. Ven, aunque el viento siga soplando, porque cuando confías con todo tu corazón, puedes hacer lo que antes creías imposible. No porque seas fuerte, sino porque su palabra te sostiene, porque su presencia calma tormentas, porque su mano no falla. Y escucha esto:
Lo importante no es cuántas veces te has hundido, sino que sigas queriendo caminar. Eso ya te diferencia de los que se quedaron observando desde la seguridad de la barca. Si tienes ese deseo en el corazón, si tu fe aún late, aunque sea débil, Jesús te levantará cada vez. Quédate, porque en el próximo bloque hablaremos de una mujer rechazada, descalificada por todos, pero que se atrevió a tocar a Jesús en medio de la multitud y fue sanada por su fe. Es la mujer del flujo de sangre y su historia es un testimonio vivo de que cuando confías de verdad, basta un toque para cambiarlo todo. Y recuerda, en los próximos bloques puede estar tu palabra específica, esa frase, ese versículo, esa revelación que desbloqueará un milagro o una dirección divina. No cortes. Aquí, el Señor aún no ha terminado de hablar. La mujer del flujo de sangre, cuando basta un toque de fe para cambiarlo todo. Imagínate, una mujer que durante 12 años ha sufrido una enfermedad incurable. No solo eso, sino que ha gastado todo su dinero en médicos sin resultado alguno. Su cuerpo y su espíritu están desgastados. Ella vive en el aislamiento social porque su condición la hace impura según la ley y es rechazada por su comunidad. Su vida parece una cadena interminable de dolor y soledad, pero hay algo que nunca se apaga en su corazón: a la esperanza. Una esperanza tan poderosa que la impulsa a buscar a Jesús en medio de la multitud, a pesar de las barreras físicas y sociales. En un acto de fe desesperada, se acerca por detrás y toca el borde de su manto, porque cree que con solo ese toque será sanada. Y así sucede. La palabra de Jesús es clara y poderosa. Tu fe te ha sanado. No hubo rituales complejos ni palabras largas, solo la fe, un toque y el milagro. ¿Sabes lo que esto significa para ti hoy? Que no importa cuánto tiempo lleves cargando tu dolor, tu problema o tu herida. No importa si has probado todo y no ves resultados. No importa si otros te han rechazado o ignorado. Si tienes fe, si confías con todo tu corazón, basta un solo acto de confianza para que Dios comience a obrar en tu vida. Esta mujer no necesitó la aprobación de la multitud, ni esperar su turno. No necesitó demostrar nada, solo su fe en que Jesús podía hacer lo imposible, y por eso fue sanada en ese instante. Y aún más, Jesús la busca para darle la bendición completa a no solo la sanidad física, sino también la restauración emocional. Why spiritual? Porque el poder de confiar en Dios va más allá de lo visible. Restaura el alma, levanta la dignidad, devuelve la esperanza. Querido oyente, hoy puedes estar en esa multitud. Puedes sentirte invisible, cansado, rechazado, pero si te atreves a confiar, a dar ese toque de fe en medio de tu situación, Jesús te está esperando para transformarte. Y una palabra que quiero que lleves en tu corazón: la fe mueve montañas. También puede mover el corazón de Dios hacia ti en un instante. No esperes otro momento. No pongas límites a la gracia que puede entrar en tu vida hoy. Recuerda esto: Dios no mira tu pasado, ni tus fracasos, ni tus heridas. Elmira Fe. Esa fe es el canal por donde entran los milagros. Why aquí vin gancho para tu alma. Si permaneces en este video hasta el final, recibirás una palabra que puede liberar bendición en áreas que has creído selladas para siempre. Quédate, porque en el próximo bloque veremos cómo un hombre ciego recuperó su vista gracias a su confianza en Jesús, y cómo su sanidad se convirtió en un testimonio que cambió la percepción de todos. Es la historia del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, al confiar para ver más allá de lo visible,
En un mundo donde la vista es símbolo de entendimiento y poder, nacer ciego es vivir en la oscuridad constante. No solo la oscuridad física, sino la exclusión social, la incomprensión y la lucha diaria con la desesperanza. El hombre ciego de nacimiento en la historia bíblica no solo vivió esa realidad, sino que enfrentó el juicio y la incredulidad de quienes no podían comprender su transformación. Aun cuando Jesús lo encontró, no le preguntó sobre su ceguera, ni le hizo esperar con rituales complicados. Simplemente hizo barro con su saliva, lo untó en sus ojos y le ordenó lavarse en el estanque de Siloé. ¿Puede imaginar la fe necesaria para obedecer sin dudar, para creer que un acto tan sencillo traería la luz que había anhelado toda su vida? Al seguir las instrucciones, el hombre recuperó la vista, pero el milagro fue más que físico. Fue una revelación del poder de la confianza en la palabra de Jesús. Aun cuando no podemos entender el proceso, el hombre no solo vio con sus ojos, sino que comenzó a ver con su corazón y su mente. Sin embargo, la transformación no fue fácil para él. La comunidad se dividió. Los fariseos cuestionaron el origen del milagro y pusieron en duda la legitimidad de su sanidad, pero el hombre permaneció firme en su testimonio, declarando con valentía: una cosa sé, que siendo ciego, ahora veo. Querido oyente, esta historia te habla directamente. Puede que hoy sientas que tu vida está en oscuridad, que las circunstancias te impiden avanzar o ver una salida, pero Dios te invita a confiar, a obedecer su palabra, aunque no entiendas el cómo, a dar el paso de fe, aunque la solución parezca extraña o inesperada. A la confianza que transformó la ceguera en visión, no siempre es cómoda ni fácil. Puede generar conflictos, cuestionamientos y pruebas, pero si permaneces fiel, descubrirás que esa visión no solo te cambiará a ti, sino que será un faro para otros. Aquí tienes un gancho para tu corazón en sí. Continúas viendo este video hasta el final. El Espíritu Santo puede abrir tus ojos para ver bendiciones que antes estaban ocultas. En el próximo bloque hablaremos de un profeta que enfrentó un desierto, una sequía y una espera dolorosa, pero que confió en la provisión de Dios y fue milagrosamente sostenido. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Confiar en la provisión en medio del desierto. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es una de las narrativas más conmovedoras de confianza y provisión divina en tiempos de extrema adversidad. Nos traslada a un contexto donde la sequía y la escasez azotan la tierra. Israel atraviesa un tiempo de hambre severo, y el profeta Elías es llamado a actuar en medio de la crisis. En Elías llega a Sarepta, una ciudad fuera de Israel, habitada por gentiles. Allí encuentra a una mujer viuda que se encuentra en una situación desesperada. Su despensa está vacía. Solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para preparar una última comida para ella y su hijo, antes de sucumbir al hambre. En este momento crítico, Elías le pide algo sorprendente: que prepare un pan para el primero, que utilice esos pocos recursos para alimentar a un extraño, antes que a su propia familia. En la lógica humana, es un acto irracional y peligroso, pero la viuda obedece, mostrando una fe audaz en medio de la desesperanza. Y entonces sucede lo milagroso. A la provisión de harina y aceite no se acaba. Día tras día, mientras dura la sequía, la despensa permanece llena. Lo que parecía imposible se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Esta historia nos habla de la confianza radical que se requiere para dar el primer paso cuando todo parece perdido. La viuda pudo haberse aferrado a sus últimos recursos, a su miedo y al instinto de supervivencia, pero eligió
creer en la promesa que Elías le transmitía. Eligió confiar en que Dios proveería, aunque no hubiera señales visibles de ello. ¿Te encuentras hoy en un desierto? ¿Sientes que tus recursos, físicos o espirituales, se están agotando? ¿Piensas que no tienes más para dar? La historia de Elías y la viuda te desafía a una fe que se arriesga, a un acto de obediencia que confía más en la palabra de Dios que en la lógica humana. En muchas ocasiones, el desierto es el lugar donde Dios prepara su milagro. La sequía puede ser la antesala de una abundancia sobrenatural, pero solo aquellos que confían y obedecen pueden experimentar ese cambio radical. También es importante destacar que esta historia nos enseña que la provisión divina no solo es para nosotros, sino que, a través de nuestra fe y obediencia, podemos ser canales de bendición para otros. La viuda fue usada por Dios para sostener a un profeta y, por extensión, para cumplir un propósito. Mayo era en Además. El relato continúa con una prueba. Mayo era en él. Hijo de la viuda, cae enfermo y muere. Pero Elías, confiando plenamente en el poder de Dios, ora y el niño revive. Este milagro reafirma que la confianza en Dios trasciende cualquier circunstancia, incluso la muerte. En la enseñanza para tu vida es clara: en confiar en Dios con todo tu corazón significa creer en su provisión en tiempos de escasez, servir a otros aun cuando sientas que no tienes nada, y esperar en su poder para restaurar lo que parece perdido. Quizá estás pasando por un momento de desierto, espiritual o material, donde sientes que tu fe es puesta a prueba. Permite que esta historia te inspire a no rendirte. Dios está obrando, aun cuando no puedas verlo. Te invito a meditar en esta reflexión. ¿Estás dispuesto a entregar lo poco que tienes, confiando que Dios hará mucho más? Puedes dar un paso de fe, aun cuando tus recursos parecen insuficientes. Recuerda, la provisión de Dios es fiel, pero la manifestación de esa provisión muchas veces está condicionada a tu obediencia y confianza. Y ahora, una promesa para tu corazón: si permaneces hasta el final de este video, el Señor puede liberar una bendición económica o espiritual que transformará tu situación. No te desconectes, porque cada palabra que escuchas es una semilla de esperanza para tu vida. En el próximo bloque hablaremos de un hombre que, a pesar de sus defectos y fracasos, fue usado poderosamente por Dios para revelar su gloria. Historia de Pedro, después de negar a Jesús, y cómo la confianza restaurada puede transformar incluso las peores caídas. Pedro restaurado al confiar después de la caída más profunda. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, vivió una de las experiencias más duras y humanas en su caminar de fe. A pesar de haber caminado, escuchado y visto milagros con Jesús, en un momento de miedo y confusión negó 3 veces al Maestro, una negación que no solo fue verbal, sino que desgarró su alma y su confianza. Después de esta caída, Pedro se encontró solo, confundido y lleno de culpa. Quizás muchos pensarían que había perdido su llamado, su propósito, que Dios ya no podía usarlo, pero la historia no termina ahí. Es precisamente después de su caída que Pedro experimenta la restauración más profunda y la oportunidad de renovar su confianza en Dios. En Jesús resucitado, se aparece a sus discípulos y le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Cada pregunta es una oportunidad para que Pedro reafirme su confianza y su amor. Jesús no ignora su fracaso, pero le ofrece una nueva misión, una oportunidad para empezar de nuevo. En esta narrativa nos muestra que confiar en Dios no significa ser perfectos, no significa no caer, significa levantarse, buscar el perdón y creer que Dios aún tiene planes para ti aunque te hayas equivocado.
¿Has sentido alguna vez que tu caída es demasiado grande? ¿Que tus errores te alejan de Dios? La historia de Pedro te recuerda que la confianza verdadera se renueva, se fortalece y puede convertir tu fracaso en testimonio en Dios. No busca perfección, busca corazones dispuestos a confiar, a levantarse o a y en ese proceso, Él transforma lo roto en instrumento de gloria. Esta enseñanza es un llamado a ti, a no permitas que tus errores definan tu destino. Confía en que Dios puede restaurarte y usar tu historia para impactar vidas. Y recuerda, si permaneces hasta el final de este video, recibirás una palabra que puede renovar tu esperanza y fortalecer tu fe para enfrentar cualquier desafío. La fe de Abraham. Confiar en la promesa cuando todo parece imposible. Abraham es conocido como el padre de la fe, un hombre cuya vida es un testimonio profundo de lo que significa confiar en Dios con todo el corazón, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa divina. Su historia es una enseñanza esencial para todos los creyentes que enfrentan dudas, temores y desafíos que parecen insuperables. La Biblia nos cuenta que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, rodeado de costumbres y creencias contrarias a la fe en el único Dios verdadero. Sin embargo, un día Dios lo llamó a salir de su tierra, de su familia, y a ir hacia un lugar que Él le mostraría. Esta llamada fue radical y desafiante. No se le dio un destino claro, solo una promesa: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Imagina por un momento la incertidumbre que Abraham debió sentir. Dejar su hogar, su seguridad, su comodidad, por una promesa que no tenía forma concreta ni plazos definidos. La confianza que Abraham mostró en este momento fue un acto de fe valiente y extraordinario. Él no solo obedeció, sino que se llevó consigo a su esposa Sara y a su sobrino Lot, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido, guiado únicamente por la palabra de Dios. Pero la prueba de su fe no terminó allí. Después de muchos años de espera, cuando la promesa de un hijo parecía cada vez más imposible, debido a la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios reafirmó su pacto. Sin embargo, Abraham tuvo que esperar, sufrir y mantener su confianza firme. A pesar de las circunstancias contrarias, la espera fue larga y dolorosa. En el camino, Abraham enfrentó momentos de duda, como cuando intentó solucionar el problema de la descendencia a través de su sierva Agar, buscando acelerar lo que Dios había prometido. Pero Dios le mostró que la promesa se cumpliría su tiempo y manera, no según los planes humanos. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su palabra y les dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Este nacimiento fue un milagro que desafió toda lógica natural, un testimonio vivo de que Dios cumple su palabra cuando parece imposible. Pero quizás la prueba más difícil para Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Este pedido parecía contradecir todas las promesas previas y poner a prueba la fe y obediencia de Abraham a niveles extremos. Sin embargo, Abraham confió plenamente y se preparó para obedecer, confiando en que Dios era fiel y que incluso si sacrificaba a su hijo, Dios podía resucitarlo. En el último momento, Dios detuvo a Abraham y proveyó un carnero como sustituto. Esta experiencia reveló una fe inquebrantable y una confianza total en el carácter y la fidelidad de Dios. Aun cuando no se entendía el propósito completo, ¿qué nos enseña esta historia para nuestra vida? Primero, que la verdadera confianza no depende de las circunstancias visibles, sino de la certeza interior de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Abraham no basó su fe en lo que veía o en su propia fuerza, sino en la palabra de Dios, incluso cuando parecía imposible. En segundo,
que la fe se manifiesta en la obediencia. Abraham no solo creyó, sino que actuó conforme a esa fe, dando pasos concretos, aún sin tener todas las respuestas, ni garantías ante tercero, que la espera no es ausencia de Dios, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y madurar espiritualmente. Durante esos años, Abraham aprendió a depender plenamente de Dios, a confiar en su tiempo y plan en cuarto, que las pruebas más duras no son para destruirnos, sino para prepararnos para recibir bendiciones más grandes y para que nuestra fe sea un testimonio poderoso para otros. Aunque quizás hoy te encuentres en una situación que parece imposible. Quizás estás esperando una promesa que no llega, o te enfrentas a desafíos que parecen insuperables. Quiero decirte que la historia de Abraham es para ti. Es un recordatorio de que Dios está obrando en tu vida, aunque no puedas verlo ahora, que su palabra es fiel y que cumplirá todo lo que ha prometido en el momento perfecto. También quiero animarte a que, como Abraham, tomes decisiones de fe, que no permitas que el miedo o la duda te paralicen, sino que sigas adelante confiando, obedeciendo y esperando con esperanza. Recuerda que la confianza verdadera es un acto de valentía, es creer en lo invisible, abrazar lo desconocido y caminar con paso firme hacia la promesa, aunque el camino sea difícil y lleno de incertidumbres. Y para finalizar, te dejo esta reflexión profunda. ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy esa fe inquebrantable que llevó a Abraham a ser llamado el padre de la fe? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con todo tu corazón, sin reservas ni condiciones? Si decides hacerlo, Dios promete que no te defraudará. Su fidelidad es eterna y su amor nunca falla. No te vayas. En el próximo bloque hablaremos de una mujer valiente que, con su confianza en Dios, salvó a su pueblo de la destrucción. Es la historia de Esther, una reina que fue puesta en un lugar estratégico para cumplir un propósito divino. Su ejemplo te mostrará cómo confiar en Dios puede convertirte en un instrumento de salvación para otros. Y recuerda, si permaneces hasta el final de este video, puede surgir en ti una palabra que desbloquee bendiciones y te ayude a avanzar. En fe no cierres esta conexión. Esther en confiar en Dios para ser un instrumento de salvación. La historia de Esther es un testimonio poderoso de cómo la confianza en Dios puede convertir a una persona común en un agente de cambio y salvación para toda una nación. Esther, una joven judía, fue llevada a la corte del rey Asuero, un lugar de lujo pero también de peligro, donde su identidad y su vida estuvieron en juego. En un contexto de amenazas y conspiraciones, Esther tuvo que aprender a confiar en Dios con todo su corazón para cumplir el propósito divino que le había sido asignado. El pueblo de Israel enfrentaba una amenaza mortal. Un decreto había sido emitido para aniquilar a todos los judíos en el imperio persa. La situación parecía desesperada, sin ninguna esperanza humana visible. Sin embargo, Dios ya había puesto a Esther en la posición exacta para interceder por su pueblo. Lo que hace a la historia de Esther tan impactante es la valentía que ella mostró al decidir actuar, confiando en que Dios la respaldaría, aunque no tuviera la certeza de que todo saldría bien. Ella misma expresó esta confianza en una de las frases más conmovedoras y llenas de fe: "Y si perezco, que perezca". Esta declaración revela una entrega total, una confianza absoluta en que el propósito de Dios se cumplirá, incluso ante el riesgo personal. Esther no solo confió en Dios, sino que se atrevió a hacer lo que pocos harían al presentarse ante el rey sin ser llamada, lo que podía significar la muerte. Esta acción valiente marcó la diferencia entre la destrucción y la salvación de su pueblo. En este contexto, la confianza no es una emoción pasiva, sino un acto de fe activa que mueve a la acción. Es reconocer que, aunque no entendamos el plan completo,
Dios está obrando a través de nosotros para cumplir sus promesas para ti. Querido oyente, la historia de Esther es un llamado a confiar cuando las circunstancias son adversas y a creer que Dios te ha colocado en lugares y momentos estratégicos para cumplir su voluntad. Quizás estás enfrentando decisiones difíciles, momentos donde tu fe es probada, o situaciones donde sientes miedo o incertidumbre. Pero recuerda que, como Esther, puedes ser un instrumento en las manos de Dios para traer salvación, esperanza y cambio si confías y obedeces. Además, la confianza de Esther en Dios fue acompañada de oración y ayuno, recordándonos que la confianza genuina se fortalece con comunión constante con el Señor. No es solo valentía, sino dependencia total. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para actuar con valentía? Aunque el riesgo sea alto, puedes entregarle tus miedos y aceptar que su plan es perfecto. Aunque no comprendas todo, recuerda también que la historia de Esther nos muestra que Dios se mueve en lo oculto, en los detalles que no siempre podemos ver. Aunque parezca que nada está pasando, Él está preparando el camino en un gancho para ti. Si continúas hasta el final de este video, una revelación especial puede cambiar tu perspectiva y darte la valentía para enfrentar tus batallas. Porque en el próximo bloque abordaremos la historia de José, quien confiando en Dios a pesar de la traición y el abandono, se convirtió en la mano derecha del faraón y salvó a muchas vidas. Su vida es un testimonio de que confiar en Dios transforma el destino. O sea, en confiar en Dios en medio de la traición para cumplir un propósito divino. La vida de José es una de las historias más emblemáticas y conmovedoras de la Biblia, sobre la confianza en Dios en medio de circunstancias adversas. Desde joven, José enfrentó la traición de sus propios hermanos, la injusticia, el rechazo y la prisión, pero nunca perdió la fe ni la esperanza. Su historia nos enseña que confiar en Dios con todo el corazón puede transformar el dolor y la injusticia en una plataforma para el cumplimiento del propósito divino. José era el hijo amado de Jacob, favorito por ser el más joven de sus hijos y por haber nacido en su vejez. Pero ese amor despertó envidia en sus hermanos, que decidieron deshacerse de él, vendiéndolo como esclavo a tierras lejanas, Egipto. ¿Cómo confiar en Dios cuando tus propios familiares te traicionan? ¿Cómo mantener la fe cuando eres arrancado de tu hogar y lanzado a la incertidumbre? A pesar de su situación, José mantuvo una actitud firme de confianza en Dios, incluso como esclavo. Fue fiel y Dios lo prosperó. Pero su prueba no terminó ahí. Fue falsamente acusado y enviado a prisión, un lugar de oscuridad y abandono. Sin embargo, su confianza en Dios nunca vaciló. En prisión, José interpretó sueños, revelando su don espiritual y la fidelidad de Dios en su vida. Finalmente, fue llamado para interpretar el sueño del faraón, una interpretación que salvaría a Egipto y a muchas otras naciones de una gran hambruna. José pasó de ser esclavo y prisionero a ser el segundo al mando en Egipto, una posición de poder y autoridad. Pero lo más importante fue que en ese proceso comprendió y declaró una verdad fundamental. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esa frase resume la esencia de la confianza en Dios. Cuando las cosas no salen como, aun cuando enfrentamos traiciones, injusticias y pruebas, Dios tiene un propósito mayor que solo Él conoce. Nuestra tarea es confiar, seguir fieles y permitir que su plan se manifieste en nuestra vida. Querido oyente, quizás hoy te sientes como José, en un lugar oscuro, traicionado, olvidado o injustamente juzgado, pero te animo a que levantes tu corazón y confíes con todo tu ser. Dios está contigo en cada paso, obrando en lo oculto para convertir tu dolor en bendición, tu derrota en victoria
Esta confianza te permitirá no solo sobrevivir a las tormentas, sino prosperar y cumplir con el propósito para el que fuiste creado. Escucha esto. A la confianza en Dios no garantiza una vida sin problemas, pero sí la certeza de que no caminarás solo en un último gancho para tu alma. Si sigues viendo este video hasta el final, puedes recibir la fortaleza para perdonar y avanzar, como hizo José. Quédate para el cierre final, donde reflexionaremos sobre todo lo aprendido y te animaré a tomar una decisión de fe que transformará tu vida para siempre. Después de haber recorrido juntos este camino de fe y confianza, quiero felicitarte, sinceramente, por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la perseverancia y el compromiso de escuchar hasta el final un mensaje tan profundo y transformador. Esto ya te hace especial, un elegido, alguien que no se conforma con lo superficial, sino que busca en lo profundo la voz de Dios para su vida. Al llegar hasta este momento, es una prueba de tu corazón, abierto y dispuesto a ser moldeado por el Espíritu Santo. Quiero que sepas que este compromiso es un paso fundamental para que la palabra que has recibido hoy eche raíces y comience a fructificar en tu vida. Porque escuchar no basta, no es necesario decidir, comprometerse y actuar desde la fe. Por eso, te invito a que comentes abajo una frase que refleje por qué has decidido quedarte hasta el final. Por ejemplo, puedes escribir: he confiado en Dios con todo mi corazón y mi vida está en sus manos. Esta frase no es solo una declaración, sino un pacto contigo mismo y con Dios. Quiero conocer los nombres de los elegidos que han llegado hasta aquí y que a través de sus palabras me permitan saber que esta palabra no fue en vano. Además, quiero recordarte lo importante que es compartir este video con alguien que hoy también necesite escuchar este mensaje. Muchas personas están buscando señales, respuestas y consuelo, y tú puedes ser el instrumento de Dios para que esta palabra llegue a sus vidas. La fuerza del testimonio se multiplica cuando es compartido. Quiero hablarte ahora de la suscripción a este canal. Quizás aún no estás suscrito y quiero ser claro contigo. A no suscribirte es como tener una lámpara en la mano y decidir no encenderla. Es como recibir un tesoro y dejarlo guardado sin usar. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos mensajes que el Señor tiene preparados para ti. Estar suscrito es mantener la llama de tu fe encendida, es fortalecer tu espíritu día a día. Además, cuando te suscribes y das me gusta, ayudas a que esta palabra llegue a más personas necesitadas en el mundo entero. Muchas personas no tienen una iglesia cerca y este canal se convierte en su lugar de encuentro espiritual. Por eso, es vital que participes activamente. Comenta, comparte, suscríbete y da me gusta. Así nos ayudas a cumplir con la misión que Dios nos ha confiado en ahora. Quiero que cierres tus ojos unos minutos y te quedes en silencio, dejando que la música que acompaña este video envuelva tu espíritu. En este tiempo, dedica palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día, por su amor incondicional y por la esperanza que ha sembrado en tu corazón. Hoy no pauses este video hasta que termine, porque esa continuidad es la conexión que necesitas para mantener la paz y la presencia del Espíritu Santo en ti. Permaneces firm, confiado, sabiendo que Dios está contigo y que su palabra está obrando en tu vida. Recuerda que la confianza en Dios no es un destino sino un camino que se recorre paso a paso, día a día, con la certeza de que Él nunca te abandonará. Que esta experiencia transforme tu vida y te impulse a vivir con esperanza, valentía y fe profunda. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Amén.